la reforma de la propia Constitución. Esos son parámetros que a mi juicio se deben de cuidar y que con esta cláusula que introdujo el constituyente para evitar esa libertad configurativa que fue establecida por la Corte, que se ocupó para desvirtuar el principio de representación proporcional. Esta cláusula ya está reconociendo la subrepresentación y la sobrerepresentación. Está establecida en el artículo 122, fracción segunda de la Constitución para la Ciudad de México. Entonces, analizando por juicio de razonabilidad, concluyo, no hay fundamento constitucional para dar preeminencia al principio de mayoría relativa. Segundo, se tiene que atender a lo previsto en el artículo 122, fracción segunda, en cuanto a la cláusula que ello mismo representa y atendiendo a precisamente, estos serían los parámetros para analizar los límites a esa libertad configurativa del legislador. Y yo, al hacer los ejercicios correspondientes, incluso el relativo al 33% de la acción para el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, no veo que se rompa con el establecimiento del 50-50 algún parámetro de los considerados. Y por eso yo estaría en contra del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, el proyecto propone invalidar el artículo 29, apartado A, numeral 2 de la Constitución de la Ciudad de México, el cual prevé la conformación de la legislatura local con el mismo número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, bajo el argumento de que la Constitución General de la República no permite a las entidades federativas establecer sistemas electorales en los que no tenga preponderancia el sistema de mayoría relativa. La cuestión a resolver es si en ejercicio de su libertad de configuración las entidades federativas pueden válidamente diseñar sistemas electorales en los que el principio de mayoría relativa no sean el prevaleciente para la composición de los congresos, de manera que los diputados a elegir por ambos principios sean equivalentes o incluso electos en su mayoría por el principio de representación proporcional. No comparto el sentido ni las consideraciones del proyecto. Como cuestión previa, debo recordar que mi postura en relación con los estándares constitucionales en esta materia siempre ha sido en el sentido de que los artículos 52 y 54 constitucionales que regulan la elección de los diputados federales no son aplicables ni constituyen un parámetro de comparación para efectos de la integración de las legislaturas locales, por lo que siempre me he separado de la teoría del alejamiento significativo y he sostenido que los sistemas locales deben juzgarse a la luz de un criterio de razonabilidad, cuidando que no se haga ilusorio el acceso a los congresos de los partidos minoritarios que cuenten con cierta representatividad, siendo este último el criterio vigente del Pleno en esta materia. Con todo, dichos precedentes, tanto los que se encuentran en el artículo 52 constitucional, un modelo a replicar en los estados, como los que se centran en la obligación de no reducir la representación proporcional a una figura irrelevante en la elección de las legislaturas, no resuelven la cuestión de si es disponible para las entidades federativas adoptar sistemas distintos al preponderante mayoritario, ya que dichos precedentes van encaminados más bien a evitar que en los estados se pretenda regular la representación proporcional en una forma que haga de ella una simulación y en tal sentido en ellos no se resuelve la cuestión aquí planteada. Ahora bien, el proyecto sostiene que la preeminencia del sistema mayoritario se desprende de la funcionalidad del sistema electoral previsto en nuestra Constitución, el cual privilegia una relación directa del candidato con el electorado, lo que a su vez permite una mayor rendición de cuentas y una mayor cercanía entre ellos. No comparto tales razonamientos respetuosamente. Tanto el principio de mayoría relativa
como el de representación proporcional, son mecanismos a través de los cuales los ciudadanos expresan su voluntad y con los que se logra una representación política adecuada. Sin duda, ambos cumplen fines políticos diversos. La mayoría relativa busca la gobernabilidad a través de la conformación de mayorías, mientras que el sistema proporcional aspira a reflejar la representatividad de las fuerzas políticas y sin duda pueden hacerse argumentos a favor de uno u otro en términos de democracia. Pero lo que nos interesa en este momento es si nuestra Constitución optó por algún modelo en especial para las entidades federativas o si deja en sus manos elegir su propio sistema siempre y cuando tenga componentes de ambos. A este respecto, los artículos 116 y 122 constitucionales son claros en señalar: el primero, que la integración de las legislaturas de los estados mediante ambos principios se hará en los términos que señalen sus leyes, y el segundo, que la legislatura de la Ciudad de México se integrará en los términos que establezca la Constitución política de la entidad, lo que deja totalmente en sus manos adoptar el modelo que consideren adecuado, con la limitante de que el sistema de representación proporcional deba ser realmente un mecanismo de acceso a las legislaturas para partidos minoritarios y no una mera simulación. Surge entonces la pregunta de si, así como hay un límite a las legislaturas locales para no hacer irrelevante la representación proporcional, también hay un límite implícito en no adoptar un criterio preponderantemente mayoritario. Y al respecto, me parece que no es posible encontrar tal límite, ya que una legislatura que decidiera integrarse con una mayoría de diputados de representación proporcional alcanzaría una conformación en la que se reflejarían de mejor manera los porcentajes de votos obtenidos por cada partido, lo que de ningún modo es contrario a nuestro régimen de democracia representativa. En cambio, una legislatura que decidiera elegir únicamente a un diputado de minoría incumpliría el principio de pluralidad al cual se ha dado paso desde la incorporación del sistema mixto en nuestra Constitución. Otra cuestión que es importante referir, aunque no se está votando en este sentido, pero lo tengo que hacer en atención a la estructura argumentativa y también porque se establece como un efecto discordante en el párrafo 112 del proyecto e hizo mención el señor ministro ponente a él en su presentación, es que como parte de su análisis en el proyecto del sistema electoral local hace un pronunciamiento expreso respecto a la inconstitucionalidad del artículo 29, apartado B, numeral 2, inciso A, pues considera que al fijar un tope máximo de 40 curules electas por ambos principios con las que puede contar un partido, incumple con la base constitucional consistente en el tope máximo de diputados debe ser igual al número de distritos electorales uninominales. Me aparto de dicho pronunciamiento también, pues como ya lo he sostenido, el artículo 54 constitucional, que contiene la única referencia constitucional a esta equivalencia entre número de distritos uninominales y tope máximo de disposiciones, a mi juicio no establece ninguna base obligatoria para los estados. Y adicionalmente no concuerdo con que este límite máximo de 40 diputados produzca una sobrerepresentación o permita un esquema de gobernabilidad unilateral como plantea el proyecto. El sistema propuesto por la Constitución de la Ciudad de México, lejos de propiciar estos escenarios, al prever una composición de la legislatura en que la mitad de los diputados son electos por mayoría relativa y la otra mitad por representación proporcional, busca acercarse a un modelo en que los votos se traduzcan más estrictamente en escaños y limita los riesgos de sobrerepresentación y de gobierno unilateral, a través de la incorporación del límite constitucional de 8 puntos, así como el tope de 40 diputados, el cual equivale al 60.6%, equivalente por lo demás al modelo federal y a la mayoría de los modelos locales. Por otro lado, el hecho de que la norma permite el acceso de un solo partido a 40 diputaciones no puede equipararse a una cláusula de gobernabilidad, pues las 7 diputaciones restantes, entre las 33 de mayoría relativa y las 40 que constituyen el límite, no se otorgan en automático a la primera fuerza, sino que, precisamente en atención al principio de proporcionalidad que refleja los votos
votos obtenidos por el partido, por lo que de ninguna manera se trata de una asignación artificial de curules. Por estas razones me aparto también de la propuesta de invalidar el artículo 29, apartado B, numeral 2, inciso A, por lo que a mi juicio deben reconocerse la validez de todos estos preceptos a los que me he referido en su totalidad. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Concretamente en el tema que se nos ha abierto a la discusión, expreso no estar de acuerdo con el esquema que, si bien reconozco, participa de la congruencia de una línea de pensamiento que culmina con una determinación sobre la conveniencia y hasta fórmula más congruente establecida en la Constitución para el reparto de los escaños en materia de representación popular, ya por el sistema uninominal, ya por el sistema de representación proporcional. Entiendo, como lo he hecho en casos iguales, independientemente de que cada uno de ellos obedece a lógicas distintas, que la libertad de configuración en este sentido es una directriz repetida sistemáticamente en la materia por la Constitución Federal. Así como el artículo 124, con toda precisión, indica que las facultades que no están expresamente concedidas en esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México, comprendo que el mandato recibido por la propia norma superior al constituyente implicaba que en materia de la conformación del órgano legislativo de la Ciudad de México pudieran recurrir, bajo la perspectiva propia de su normativa, al sistema que consideraran prudente. Es así que la consulta tanto del título tercero, capítulo segundo del Poder Legislativo, contenida en la Constitución Federal y que se invoca como el parámetro a seguir por imitación para el constituyente de la Ciudad de México, no establece en ninguna de sus disposiciones la posibilidad de que este sea el sistema adecuado y necesariamente vinculado a la determinación de los estados. Digo congruente y sistemático porque el artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución, así como el 122, apartado A, fracción segunda de la misma, contienen disposiciones que permiten establecer esta oportunidad legislativa que se da para que sean precisamente quienes conforman el documento supremo de cada entidad federativa, determinen la proporción que de estas dos fórmulas deben ser utilizadas para la integración de este órgano legislativo. Por lo que hace a la primera, esto es el artículo 116, es muy claro al establecer uno de sus párrafos, que las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalen sus leyes. Por supuesto, por leyes debemos entender su Constitución. Más adelante, y por lo que hace específicamente a la Ciudad de México, disposición expresa contenida en el artículo 122, apartado A, fracción segunda, el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución política de la entidad. Mas, sin embargo, no hay disposición alguna hacia adelante o hacia atrás que pudiera enfrentarnos a una situación de constreñir esta libertad de configuración a un determinado modelo, por más que pudiéramos suponer que si es el adoptado por la Constitución Federal pudiera ser el democráticamente más representativo. Esta expresión pudiera quedar siempre sujeta a una confirmación y no tendría yo a la mano un elemento para poder decir que es la ideal. Bajo esta perspectiva y entendiendo las costumbres, los hábitos y las condiciones de cada uno de los estados, creo entender por qué el sistema federal se respeta al no tratar de imponer la conformación de una Cámara o de un Congreso en el Estado bajo la perspectiva que ha determinado el constituyente federal en cuanto a la conformación del Congreso de la Unión. Es cierto
que no todo tiene que estar expresamente determinado. Hay principios de los cuales se pueden desprender límites. Precisamente fue el argumento, y el cual yo comparto abiertamente, de la señora ministra Piña Hernández, argumento que pretenderé utilizar cuando analicemos el aspecto propio de los 40 diputados. Uno de ellos es el número necesario para proponer una acción de inconstitucionalidad. Entiendo que aunque no esté expresamente determinado, la lógica y aplicación de cada una de las figuras requiere que en la conformación de las mayorías y minorías parlamentarias deban respetarse ciertos principios, como lo son el que el 33% de los diputados pudieran formar parte de un bloque de oposición. En tanto alcancen el número, desde luego, como ya bien lo expresó este órgano jurisdiccional, de manera definitiva, no alcance el número suficiente para modificar la norma, esto es, sin pasar del 50%. Pues si pasara del 50% no sería una acción de inconstitucionalidad. Pero este es uno de muchos ejemplos en los que hay límites naturales que, sin estar expresamente considerados, sí marcan una pauta para poder diseñar sistemas que no hagan imposible o inoperante otro tipo de figuras, como lo es en el particular la acción de inconstitucionalidad. Lo mismo sucedería para la aprobación mediante votaciones calificadas, la modificación a la Constitución o las 2/3 partes exigidas también por el texto constitucional para contraer obligaciones financieras. Estos son algunos otros ejemplos en los que la determinación a tomar, por lo menos de mi parte, integrando este órgano jurisdiccional, pudiera llevar a entender que hay también algunas barreras sobre las cuales, de no observarse, muchas de las figuras contenidas en la Constitución no tendrían operatividad, bajo la premisa de que su conformación llevaría necesariamente a resultados inversos. Y como lo dije, ocuparé estos argumentos para demostrar después el aspecto específico de los 40 diputados. En fin, para ser breve, en la medida en que las participaciones que aquí se han expresado coinciden con el pensamiento del cual yo considero hay una libertad de configuración respetuosa del artículo 124 en su vertiente de disposiciones expresas para obligar a los congresos a legislar en determinado sentido, creo que en esta ocasión el artículo cuestionado es perfectamente constitucional, pues la libertad de configuración, eso significa. Si no hay una disposición expresa que ordene lo contrario, es la voluntad y decisión de los representantes de la ciudadanía determinar lo que crean más conveniente para su entorno particular. No entender así la libertad de jurisdicción, la libertad de configuración, y darle una serie de límites no contenidos en la propia Constitución sería cualquier otra cosa menos que una libertad de configuración, y afectaría todo lo que este órgano jurisdiccional ha definido en torno a ella. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Habiéndose pronunciado ya 7 ministros sobre este subtema, desde luego incluyendo al ministro ponente, les pregunto quién más quiere hacer para participar. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Debo decir que el proyecto del ministro Lainez y la incorporación que él hizo el día de hoy de los antecedentes legislativos respecto de la reforma de 1997 me han generado mucha reflexión. No obstante, en esta lógica, me parece que es clarísimo, como se ha expresado aquí, que el artículo 124 de la Constitución establece con prístina claridad que las facultades que no están expresamente reservadas a funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias. Se ha expresado que hay plena libertad configurativa en términos de nuestro marco constitucional, o digamos, libertad configurativa, ahora vemos si es plena o no, para que las entidades federativas establezcan un sistema mixto, es decir, incluyendo los dos principios, mayoría relativa, representación proporcional, conforme lo establezcan, y me pareció muy pertinente la
precisión que hizo el ministro Franco sus leyes, porque esta reforma no fue irrelevante. Y vemos así que en la República hay una variedad grande en términos de la proporción entre un sistema y otros. Sistemas que tienen distancias más grandes, digamos, como Querétaro 15 frente a 10, o Quintana Roo 15 frente a 10, o Yucatán igual, o Veracruz 30 contra 20, comparados, por ejemplo, con Jalisco, que tiene 20-18, es decir, una configuración 51-49, siempre, como lo dijo con toda claridad el ponente, prevaleciendo mayoritariamente el principio de mayoría relativa. Yo creo que, desde luego, esta configuración, esta libertad de configuración no puede ser caprichosa y tampoco puede establecer, a mi juicio, cualquier proporción. Está siempre sujeto a un juicio de razonabilidad caso por caso. Así mismo lo expresó el ponente. Yo no creo que sea una libertad de configuración absoluta. Me parece que el esquema mixto tiene la lógica de no hacer nugatorio un principio frente al otro. Y por eso articulaciones extremas que establezcan, en el extremo, lo había mencionado en algún momento el ministro Cosío, 90 de mayoría relativa frente a 10 de representación proporcional en porcentajes, o viceversa, no me parecerían razonables, porque haría un desbalance entre un sistema y otro. Yo creo que aquí el juicio que debe ocuparnos es si en este caso concreto la Ciudad de México, en el uso de la libertad configurativa que le otorga la Constitución Federal y conforme al 124, al establecer 50-50, hace una razonable combinación entre ambos sistemas. Me parece que sí. Yo creo que no puede hacerse una distinción en lo que hace a la calidad de representación de diputados electos por un principio o por otro. Yo creo que ambos tienen la representación de la ciudadanía que los elige, ambos son electos por el principio de voto directo. De hecho, se eligen en la misma boleta. En la misma boleta está expresado la fórmula de mayoría relativa, propietario y suplente, y la lista de los candidatos por lista que establece cada partido. Claramente es más accesible para un ciudadano identificar a los diputados o candidatos de mayoría relativa que lo que es posible identificar a los candidatos de lista de representación proporcional. Que sea más claramente identificable el candidato de mayoría relativa no hace a este más sujeto a la responsabilidad política de responder a sus electores, aunque pueda circunscribirse, digamos, obviamente a un distrito. Estamos hablando aquí de la Ciudad de México o de la circunscripción en el caso de lo federal. Sobre esta base podemos estar más cómodos o menos cómodos con la idea de que esta sea la lógica de que esté en la misma boleta. Obviamente responde a la representación proporcional a partir de la expresión que cada elector hace de su responsabilidad, de su obligación y su derecho de ejercicio del voto al cruzar la boleta respectiva. Y ciertamente tiene más claridad uno que otro, pero no hay distinción constitucional entre la calidad de la representación de uno y otro, ambos, insisto, electos por el principio de voto directo. Sobre esta base, a mí me parece que la proporción 50-50, yo creo que supera el juicio de razonabilidad. Me parece que no cualquier proporción puede superar este juicio de razonabilidad, porque no puede hacerse un sistema mixto que haga nugatorio un sistema o irrelevante un sistema frente al otro. Y en este caso, 51-49 en Jalisco, 50-50 en la Ciudad de México, proporciones mayores para mayoría relativa en otras legislaturas, me parece que están cumpliendo con esta
función. Casos extremos no lo haría, en este caso lo hace. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Bueno, yo en primer lugar, pues quiero decirle al señor ministro ponente que el proyecto está realizado de acuerdo a muchos de los precedentes que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado en relación con la interpretación de los sistemas jurídicos de elección de autoridades, y que de alguna manera en estos precedentes sí se ha expresado con antelación esta idea de que si bien no hay una razón fundamental para adoptar de manera directa el sistema federal, puede adoptarse como modelo. Incluso en alguna de las tesis que él hizo referencia al principio, así se dice de manera específica. Dice, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se conforma por 300 diputados electos según el principio de mayoría relativa y 200 según el de representación proporcional, esto es un 60-40, por tanto las legislaturas estatales, dentro de la libertad de la que gozan, habrán de ponderar estas necesidades. Esto se dijo en una tesis que él ocupa en su proyecto. Yo debo mencionar que este modelo se vino utilizando en muchas de las interpretaciones que este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo al analizar diferentes artículos y diferentes sistemas electorales. Yo recuerdo al señor ministro Cosío y yo desde un principio nos apartamos de esta decisión de tomar siempre como modelo el federal. Y nosotros decíamos, bueno, vencidos por la mayoría, nosotros creemos que hay una libertad configurativa para los estados y que en todo caso, solamente en aquellos casos expresos donde la Constitución determina que puede intervenir la federación o debe adoptarse cierta parte de estos modelos, entonces los estados estarán obligados a ello. ¿Por qué? Pues porque siempre hemos establecido que la Constitución tiene tres tipos de normas: las normas obligatorias, las normas que de alguna manera son prohibitivas y desde luego las de libre configuración. Entonces, no siendo de las primeras, los estados estarían en libre configuración. Sin embargo, yo sí debo de reconocer que el modelo que se adoptó en muchos precedentes así fue. Entonces, nosotros lo que acostumbrábamos decir, pues ya vencidos por la mayoría, en el sentido de que se aplique tal modelo, ya dábamos nuestra opinión en el fondo del asunto respectivo. Y ese es el modelo que de alguna manera está empleando ahora el señor ministro Lainez, que no es novedoso, ha sido práctica reiterada en este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, sí yo debo de mencionar, nunca ha sido mi criterio tomar de manera puntual el modelo federal para las autoridades estatales. Estamos hablando de la Ciudad de México y en este caso concreto, pues sabemos que no se trata precisamente de una entidad federativa, sino del asentamiento de los poderes públicos y que tiene un régimen especial y que se encuentra establecido de manera específica en el 122 constitucional y que de alguna manera sí tiene similitud estados, aunque con un régimen especial. Entonces, si nosotros acudimos a este tipo de normas que puede establecer nuestra Constitución Federal, bueno, pues yo en el aspecto de determinar lo que es un sistema electoral, pues lo primero que diría es que un sistema electoral pues es el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación. Sobre esa base, bueno, pues cuál es la forma para lograr que este sistema se lleve a cabo y que en un momento dado satisfaga las pretensiones de un Estado. Bueno, pues son los que el Estado considera bajo su libre configuración normativa poder establecer. Ahora, existen muchos sistemas de elección y sistemas que se conservan de manera pura, sistemas que se hacen mixtos. La doctrina ha registrado un sinnúmero de ellos y desde luego cómo se aplican o cómo se adaptan,
Pues depende de las necesidades, del entorno económico, político, social, cultural, de cada estado o de cada país en donde se adopte un sistema de esta naturaleza. ¿Y qué es lo que se pretende en el momento en que se regulan estos sistemas? Lo que se pretende es precisamente que aquellas cuestiones que el Estado o el país pretende regular y que pretende además que se lleven a cabo de manera idónea para lograr determinada situación, pues sean los adecuados para poder regular el sistema de elecciones correspondiente. Entonces, nuestro país, como ya lo mencionaban quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues desde hace muchos años adoptó el sistema mixto para las elecciones. Y bueno, ha pasado por diferentes reformas constitucionales, legales, que se han ido adaptando, podríamos decir, a los diferentes momentos en que históricamente nuestro país se ha desenvuelto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que de alguna manera estos sistemas han respondido a un momento histórico, social, cultural, para el cual se han ido estableciendo. ¿Qué sucede con la Constitución actual de la Ciudad de México? Quizás en un ejercicio inédito, porque en realidad, si nosotros analizamos nuestro sistema jurídico, pues es la primera vez que nos encontramos con un sistema en el que se pueda establecer un 50-50 para el establecimiento de los dos medios de elección de sus autoridades, representación proporcional y mayoría relativa. Ahora la pregunta es, ¿esto es constitucional o no? ¿Esto debiera invalidarse o debiera en un momento dado aceptarse su validación? Si nosotros acudimos a la Constitución y establecemos que se trata de un régimen especial, el establecido para la Ciudad de México, que el 122 constitucional nos está determinando que deben de nombrar a sus autoridades a través de un sistema mixto, bueno, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es leer nuestro artículo 122, que ya se ha leído hasta el cansancio el día de hoy, y que sí existe la posibilidad de que para contar con un número de diputados que se establecen en la propia Constitución, debe hacerse a través de los principios de representación en un porcentaje total de la legislatura que no exceda de 8 puntos a su porcentaje de votación emitida. Y entonces nos dice, esta base no se aplicará a un partido político tal, que sus triunfos de distrito sean uniformes y obtengan un porcentaje de curules del total de la legislatura superior a la suma del porcentaje de su votación. Pero ¿qué es lo que nos está estableciendo? Única y exclusivamente que la designación de estos diputados se haga por un régimen mixto, es decir, por un sistema mixto, pero nunca está determinando cuál es el porcentaje de integración a través de este sistema de designación. Es verdad, en la Constitución Federal se está estableciendo en otro artículo cuál es el porcentaje que se debe dar a nivel federal. ¿Por qué? Porque esa es la función precisamente de nuestra Constitución Federal, el decir que nuestros órganos federales en qué porcentaje se deben establecer. Bueno, pues esto está haciendo la Constitución de la Ciudad de México, decir en sus diputados nombrados de acuerdo a la Constitución por los dos principios, es decir, por un principio mixto, está dándonos el porcentaje que ellos consideran debe ser por uno y otro. ¿Es novedoso? Sí, eso no lo podemos soslayar, es novedoso. Los estados normalmente han seguido el modelo federal de establecer un porcentaje mayor en mayoría relativa y un porcentaje menor en representación proporcional. ¿Pero esto es obligatorio para todos? Pues yo diría que no, porque la Constitución no lo está estableciendo de una manera tajante. Al contrario, yo diría lo que se está estableciendo de manera tajante es que sean por los dos principios y nos está estableciendo de manera tajante un principio de subrepresentación y de sobrerepresentación que hay que cuidar. Pero nos dice, ¿cómo vas a integrar por ambos principios tu Cámara? No, eso se lo deja al Estado y en este caso se lo deja a la Ciudad de México establecerlo en su propia Constitución. Podría decirse es un modelo casi pues más equitativo. Bueno, pues de momento yo lo único que diría,
no es inconstitucional el establecer el 50-50. ¿Por qué no es inconstitucional? Porque la Constitución no está estableciendo una regla específica en este sentido. La Constitución lo que está estableciendo es que se determinen los dos principios y que no haya una sub y una sobre representación. Pero no nos está diciendo cuál es el porcentaje de integración en la Ciudad de México. ¿A quién le corresponde esto? En la medida en que estamos en un régimen federal, pues a la Constitución de la Ciudad de México. ¿Y qué hizo la Ciudad de México? Pues establecer un porcentaje diferente, sí, inconstitucional, en mi opinión no. En mi opinión no. ¿Por qué razón? Pues porque no tenemos un límite establecido en esta Constitución. Ahora, yo sí reconozco que en la mayoría de los asuntos que se toman en el proyecto del señor ministro Lainez como precedentes, el modelo que se había seguido, pues era el federal, y de lo que se trató fue de decir, bueno, si adoptaste el modelo federal de darle mayor peso a los diputados de mayoría relativa, bueno, pues cuida tus porcentajes. ¿Para qué? Para precisamente evitar problemas de sobrerepresentación y de subrepresentación. Pero aquí, al final de cuentas, lo que se nos está estableciendo es algo diferente. Se nos dice, no, aquí no vamos a darle prioridad a un sistema de elección o a otro. Aquí lo único que se nos está diciendo es 50-50. Yo en este sentido no le veo mayor problema a la determinación de un porcentaje 50-50 porque no tenemos un parámetro específico en la Constitución que así lo determine, ni en ningún tratado internacional, que bueno, tendríamos que traerlo si así fuera. ¿Por qué? Porque esta Corte así lo determinó. Pero como no es así, entonces a mí me parece que no podríamos hablar de una inconstitucionalidad en una norma que por demás es de libre configuración normativa, y que si bien es cierto que en muchos de los casos esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha seguido un modelo similar al federal, es porque también las entidades federativas que de alguna manera lo han adoptado han seguido el modelo, variando los porcentajes, pero han seguido el modelo. Y aquí no, aquí se está apartando. ¿Por qué? En uso de su facultad de libre configuración. Entonces, esto, en mi opinión, no lo hace inconstitucional. Ahora, el sistema en sí, al ser 50-50, al ser 60-40, al ser 75-25, ¿puede o no ser inconstitucional? Por los porcentajes, no. Quizás por las otras cuestiones que de alguna manera integran la forma de distribución de las curules a través del principio de representación proporcional, pues sería cuestión de analizar el privilegio de cada una de ellas o el mérito de cada una de ellas para saber si por esta razón pueden o no cumplir con los principios que genera un sistema mixto que incluye la representación proporcional. Pero esto ya sería un análisis quizás de pasos siguientes, como el artículo se segmentó y en este momento solamente nos estamos pronunciando por el porcentaje 50-50, mi opinión hasta este momento es ese porcentaje no atenta contra la Constitución. Ya platicaremos de lo demás y veremos si se están cumpliendo o no con los parámetros, pero el porcentaje puro y duro en lo personal me parece que no violenta la Constitución. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Debo iniciar, como lo hizo la ministra Luna, reconociendo que, pues si no en todos, en la gran mayoría de los asuntos que hemos resuelto en este tribunal pleno sobre esta temática en particular, se ha quedado tal vez la impresión de que este tribunal ha establecido, tal vez de manera tácita, no expresa, que debe predominar en esta fórmula el principio de mayoría relativa. Analizando algunos de los precedentes que se citan en el proyecto con toda precisión, retomo, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 21/2009, que dio lugar a una jurisprudencia 8/2010. En esta resolución
según se advierte aquí en la página 70 del proyecto. Se dijo que ante la falta de disposición constitucional expresa que imponga a las entidades federativas reglas específicas para combinar los sistemas de elección conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, debe tomarse como parámetro el establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 52 para la integración de la Cámara de Diputados, esto es, en un 60 y 40% respectivamente. Pero se concluye, por tanto, las legislaturas estatales, dentro de la libertad de que gozan, que esto siempre se ha reconocido, que hay libertad de configuración en relación con la integración de los órganos legislativos y la combinación de los principios, no deben alejarse significativamente de las bases generales previstas en la ley fundamental. Esta norma de no alejarse significativamente, pues desde luego deja un margen muy amplio de apreciación para poder establecer cuándo se alejan significativamente y cuándo no. Pero la conclusión es la que me interesa también resaltar. A fin de evitar la sobrerepresentación de las mayorías y la subrepresentación de las minorías o viceversa. Creo que este es el parámetro que debe regir nuestro análisis cuando vamos a entrar al estudio de alguna decisión como la que hoy tenemos bajo nuestro análisis, que es la de la Constitución de la Ciudad de México. También se cita en el proyecto la acción de inconstitucionalidad 13 de 2014 y sus acumuladas 14, 15 y 16, que incluso fueron presentados bajo mi ponencia. En este asunto, sobre el punto concreto que me interesa resaltar, se dijo, desde luego se retomó el tema de que hay libertad de configuración absoluta. Se estableció que el artículo 52 de la Constitución Federal solo es aplicable en el ámbito federal, ya que se refiere expresamente a la Cámara de Diputados, en tanto que en el artículo 116, claro, aquí se hablaba de una entidad federativa distinta a la Ciudad de México, es el que rige para el ámbito estatal. Se establecen las bases a las que deben ceñirse las entidades federativas. Y se dijo, lo anterior de ningún modo implica, esto está transcrito en la página 71, que ante la falta de una disposición expresa y tajante, haya una libertad absoluta de los estados para el establecimiento de barreras legales, sino que debe atenderse al sistema integral previsto por la ley fundamental y a su finalidad, es decir, debe tomarse en cuenta la necesidad de las organizaciones políticas con una representación minoritaria, pero suficiente para ser escuchadas, que puedan participar en la vida política. Sin embargo, cada entidad debe valorar, de acuerdo con sus condiciones particulares, cuál es un porcentaje adecuado, siempre y cuando no se haga nugatorio el acceso a partidos que, en atención a su porcentaje de votación, reflejen una verdadera representatividad, cuestión que en cada caso concreto corresponderá determinar a la Suprema Corte mediante un juicio de razonabilidad para verificar si el establecimiento de un porcentaje determinado es constitucional o no. Hasta donde yo recuerdo, puede ser que omita yo algún caso en específico, pero en los asuntos que hemos analizado en esta Suprema Corte de Justicia respecto de este tema en particular, siempre la perspectiva era de proteger a aquellas organizaciones políticas que por constituir minorías debieran tener acceso a las deliberaciones con base en el principio de representación proporcional. Es decir, y como se señala en el propio proyecto, desde su origen, el sistema de la elección por ambos principios tuvo como finalidad esencial darle voz a las minorías, a los partidos políticos minoritarios en el debate parlamentario dentro de una Cámara legislativa.
Ahora tenemos un caso distinto porque aquí no tenemos ese panorama en donde pareciera que a través del principio de mayoría relativa se menoscabara la posibilidad de que con base en el principio de representación proporcional pudieran participar los partidos minoritarios. Aquí tenemos un esquema en donde se hace un planteamiento de una equidad, un sistema totalmente paritario respecto de ambos principios. Y me parece que nunca hemos tenido un planteamiento sobre esta perspectiva. Siempre era, hasta donde yo recuerdo, que, digámoslo así, predominaba de manera muy importante la mayoría relativa sobre la representación proporcional, y por eso se dijo, no hay que alejarse mucho de los parámetros federales y hay que mantener un equilibrio entre ambos principios. Y partiendo de ahí yo diría, pues qué mayor equilibrio entre ambos principios que haya un número igual de, en este caso, curules para asignarse por uno y por otro. Lo que tenemos que cuidar es que no haya sobrerepresentación y que no haya subrepresentación. Y esto está garantizado con los propios porcentajes que retoma, en este caso, la Constitución de la Ciudad de México. Lo que me preocupa también un poco, y ya lo señalaba el ministro ponente, es con este sistema de entrada, ¿cuál es el resultado? El resultado es que ninguna fuerza política tendría mayoría en la composición del cuerpo legislativo respectivo. Y como también señalaba el señor ministro Lainez, esto podría llevarnos a pensar que este sistema va a generar una cláusula, decía, de ingobernabilidad, porque finalmente ningún partido político puede tener la mayoría. Suponiendo que uno solo de los partidos ocupara las 33 curules por mayoría relativa, aquí tenemos una situación discrepante, porque en la propia Constitución de la Ciudad de México se establece que ningún partido puede tener más de 40 curules por ambos principios. Pero entiendo que en la ley secundaria que se expidió, este tema se modifica y se establece que nadie puede tener, o ningún partido puede tener, más de 33, que es el número total de los distritos uninominales. Con esto también retomando la norma que viene en el artículo 54, me parece, para el nivel federal. Entonces yo diría, hoy por hoy, si aplicamos la Constitución de la Ciudad de México, el partido, en una hipótesis que tuviera, suponiendo que así fuera, la totalidad de los distritos uninominales, los 33, todavía tendría la posibilidad de que se le asignaran por el principio de representación proporcional hasta 7 curules más. Y en esa medida, pues la imposibilidad de generar una mayoría por parte de una fuerza política, pues quedaría diluida con base en esta norma. Ya veremos en su oportunidad qué vamos a decir de la ley electoral que modifica este límite superior. Pero partiendo de la base como se encuentra redactada la Constitución, me parece que no hay este peligro de generar o de considerarlo como una cláusula de ingobernabilidad, desde la perspectiva que ningún partido político podría tener una mayoría absoluta en la integración del cuerpo legislativo. Por lo demás, pues reitero mucho de lo que aquí se ha dicho, o no lo reitero, más bien lo comparto. No hay disposición expresa en la Constitución Federal respecto de que las legislaturas deban seguir un modelo específico. No habíamos tenido, hasta donde mi memoria alcanza, un caso en el que, por llamarlo de alguna manera, se le hubiera dado esta, ¿cómo decirlo así?, esta elevación en la importancia al principio de representación proporcional hasta ponerlo a la par del de mayoría relativa. Y partiendo de que siempre se debe buscar la equidad y evitar la sobrerepresentación y la subrepresentación, pues la medida no me parece inconstitucional. Habrá que ver en la práctica qué tan conveniente
y que pues problemáticas pudiera suscitar una composición sobre la base de esta fórmula que ahora se propone en la Constitución que estamos analizando. Yo, por estas razones, y reconociendo que es un tema que a mí me generó muchísimas dudas y que yo también tenía la percepción de que los criterios mayoritarios del Tribunal Pleno iban sobre la preponderancia del principio de mayoría relativa frente a este asunto, y escuchando desde luego los argumentos de mis compañeras y compañeros, yo me sumo a la conclusión que desde mi punto de vista la norma no resulta inconstitucional. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Yo quiero hacer notar la importancia de este asunto desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista constitucional, jurídico e histórico, porque nunca habíamos tenido, lo decía yo la ocasión anterior, el estudio de una constitución de un Estado en una entidad, en este caso, federativa, análisis desde su creación total. Estamos ante una circunstancia paradójicamente novedosa, al mismo tiempo que tenemos 30 y tantas constituciones de los estados que no han sido en este mismo concepto integral motivo de análisis. En ese sentido, yo entiendo y reconozco la valía del proyecto del señor ministro Lainez, que se ha planteado una novedad también de argumentos y propuestas que nos plantea con toda seriedad y con una precisión indudable, y que hace que se generen esta serie de reflexiones que con toda amplitud han hecho los señores ministros, y por lo tanto no quiero más que reconocer y felicitar por su trabajo en este planteamiento. Estas reflexiones que se han ido construyendo, porque hemos ido construyendo distintas argumentaciones que de alguna manera se han ido recogiendo por los últimos que han participado, creo que podrán servir en un futuro para reforzar muchos de los criterios que ya teníamos establecidos, como el de libertad de configuración, como la importancia de la representación proporcional para que se conviertan en votos en los escaños, o sea, que los votos se conviertan en escaños, una serie de principios que ya que la Suprema Corte ha recogido y que ha pronunciado en varios precedentes. Sin embargo, esta circunstancia especial de la conformación del Congreso, en este caso de la legislatura de la Ciudad de México, como bien se dijo por algunos de los ministros, no se había dado específicos, siempre se habían señalado las diferencias, y el que ahora sean un 50% y un 50% es también la primera vez que se está analizando. Yo parto y reitero o repito o de alguna manera me adhiero a muchas de las manifestaciones que se han hecho en el sentido de que hay que partir de ese principio de libertad de configuración, y que ese principio de libertad de configuración para mí tendría dos, no límites, pero quizá parámetros, que es el que el propio artículo 116 constitucional señala unas bases mínimas de representación, al mismo tiempo lo que se ha manifestado aquí, que no es absoluto y que de alguna manera encuentra una razonabilidad necesaria para que se justifique, de tal modo que, entendiendo que se entienden respetados los principios mínimos y al mismo tiempo no hay una razonabilidad aparentemente o claramente infringida, yo creo que la disposición que se está analizando, producto de la libertad de configuración del legislador constituyente de la Ciudad de México, pues puede encontrar una validez para que se pueda continuar vigente. En este sentido, yo me adhiero a los votos en contra de la propuesta, insisto, no porque sea contraria ni siquiera a nuestros precedentes, sino porque es un tema totalmente novedoso y que pues amerita un estudio en ese sentido. Yo le preguntaría al señor ministro Lainez
que le daré a continuación la palabra, y si quiere me contesta primero la pregunta y si no, porque ahora que tomemos la votación encontraremos seguramente una mayoría que se inclina por la validez de la norma y pudiera ser que, según el voto que usted también emita, pudiera encargarse del engrose de esta parte del asunto, porque si no, muy estrictamente tendríamos que retornarlo a otro ministro. Pero tiene usted la palabra. Gracias, ministro presidente. Tengo la ligera impresión que el proyecto no está juntando la mayoría requerida. Por lo tanto, y en obvio de tiempo, voy a ser muy breve con la réplica. Yo voy a sostener el proyecto en este punto. Yo estoy convencido que la Constitución no tenía que decirnos y explicitarnos que el sistema es predominantemente mayoritario. En mi punto de vista, las razones históricas persisten y además estoy convencido que sí, en las diputaciones por distritos uninominales, la relación de los representantes populares sí es más directa y sí se liga mucho más estrechamente a los ciudadanos. Insisto, no es menor o peor que la representación proporcional, simplemente es diferente. Yo sí no concibo un congreso, ni siquiera un congreso local donde la mayoría de los integrantes no sean electos en cada uno de los distritos. Para mí no sería no voy a ser reiterativo, la representación proporcional es un complemento. En todos los ejemplos brillantes y explicaciones que nos dieron, que se dieron aquí sobre toda la evolución que ha tenido, los cambios que ha tenido el Congreso Federal y sus congresos locales, siempre los ajustes han ido sobre la representación proporcional. Nunca ha estado a discusión la mayoría relativa porque parte, en mi punto de vista, como un principio constitucional. Y no es historia antigua. Hoy, en la legislatura, en las iniciativas para la reducción del Congreso y para la reelección legislativa, muy brevemente cito, en estas iniciativas, la reducción en la integración de la Cámara de Diputados representaría al menos los siguientes beneficios para la vida democrática del país. 5. El fortalecimiento de la efectividad del voto emitido por los ciudadanos al contar con un mayor número de diputados electos por el principio de mayoría en proporción con el número de diputados plurinominales. 7. La garantía de la representatividad de todos los ciudadanos a partir del desarrollo de una relación más cercana entre el diputado y sus representantes. Otra de las iniciativas de lograrse la reducción legislativa en la figura de representación proporcional para diputados, se fortalecería un sistema mixto con pluralidad y dominante mayoritario, con el fin de favorecer una mayor identidad y comunicación entre el representante popular y el electorado. Esto, creo, no es historia antigua, sino contemporánea. Pero no voy a reiterar, ministro presidente, no. Yo creo que en beneficio de los tiempos electorales de la Ciudad de México, yo hago el engrose con el voto mayoritario y lo mío queda como un voto particular, sobre todo que faltan otros temas, si le parece bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Muy amable por eso. Si no hay más comentarios al respecto de este tema, vamos a tomar la votación específicamente sobre este subtema del capítulo 3 del proyecto. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz. En contra. Señor ministro Cosío Díaz. Señor ministro Luna Ramos. Igual. Señor ministro Franco González. En el mismo sentido. Señor ministro Saldívar de la Rea. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra del proyecto. Señor ministro Piña Hernández. En contra del proyecto. Señor ministro Medina Mora. En contra. Señor ministro Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Ayala. Contra. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Contra. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos en contra de la propuesta del proyecto, consistente en declarar la invalidez del artículo 29, apartado A, numeral 2 de la Constitución impugnada. Por ende, se reconoce la validez de su expresión. Muy bien, y aceptando la generosidad del señor ministro ponente de elaborar el engrose correspondiente. Tome nota también la Secretaría de que el señor ministro quiere que su
propuesta quede como voto particular. En este sentido queda aprobada la propuesta con la votación señalada y continuaremos el jueves próximo con el análisis de este asunto y tratándose, como lo estamos viendo, de temas importantes, novedosos que generan una buena argumentación. Les pido, señoras y señores ministros, que la sesión a partir del jueves la iniciemos a las 10 de la mañana, no a la hora acostumbrada, sino a las 10 de la mañana, para que podamos avanzar más en la solución del asunto. Convoco, por tanto, a esa sesión pública ordinaria y levanto la sesión.